Amén. Damos gracias al Señor, hermanos, por la bendición de poder continuar escudriñando la palabra. Saludo a los valientes que llegaron y a los que van a estar viendo esta grabación desde el día de mañana. Amén. No, a los hermanos que se quedan. No, es que se inunda la calle Ojos de Agua y hay los que no pueden cruzar, quedan ahí en pana. Vamos a orar al Señor primero, amén, pidiéndole a Él que nos dirija, amén, en todo lo que vamos a hacer. Así que incline su rostro solamente, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en este momento le damos gracias por su bendición, gracias por su presencia. Oramos, Señor, pidiendo que sea la dirección suya sobre nuestras vidas y que usted nos ayude, Señor, en todo lo que está relacionado con su palabra. Oramos por los que están enfermos. Oramos, Señor, por los que están con dolores ahí en su cuerpo. Pedimos que sea usted, Señor, el que haga sanidad. En el nombre de Jesucristo, su palabra dice que por sus llagas fuimos curados y que usted, Señor, llevó nuestras dolencias. Por tanto, ruego, Señor, que usted haga la obra de sanidad, Señor, sobre cada uno de mis hermanos. Le doy gracias, Señor. Gracias porque usted es bueno y su misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. El jueves pasado vimos las bendiciones del Señor que son todas en Él. Recuerda que decíamos en Cristo, todo era en Cristo, en Él. Nuestra herencia espiritual en Cristo y que es suficiente para nosotros. Él está ahora sentado a la diestra del Padre y así nosotros ahora tenemos una posición legal, ¿ya? Somos hijos de Dios, ¿ya? Y esto nos hace heredero de todas las bendiciones ahora en Cristo. Pero hoy vamos a... No vamos. Estaba bueno. A ver. Ahí lo hice yo. A ver. Sí, ya. Ahí sí. Me hice algo mal. Ya. Voy a avanzar. Era de la 14. Ya. No, yo ahí voy a llegar. Ya voy. En Efesios capítulo 1, desde el verso 4 hasta el verso 8, vamos a ver. Se saltó. Ahí sí. Ahí. Ahora veremos lo que Dios ya tenía designado antes de la creación de todo lo que vemos, porque todas las cosas que Dios hace no las hace por casualidad ni por accidente, sino que todo Él lo tiene planeado. Así dice la palabra del Señor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. ¿Sabe? Aquí nos está hablando sobre esta preparación previa que el Señor ya tenía respecto a lo que quería hacer con cada uno de nosotros. Y partiendo ahora del verso 4, ¿ya? Donde recién leímos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. La Dios habla hoy, dice, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin defectos en su presencia. Oiga, aquí se resalta la elección con que Dios a la humanidad le da esta posibilidad de ser salvos. De antemano, Él ya tenía planeado lo que iba a hacer para establecer
nuevamente la comunión perdida allá en el huerto del Edén. Pero Dios ya antes que Adán pecara, ya tenía el plan hecho. Entonces no es un accidente, no es que se le escapó de las manos, que la serpiente, no. Ya Dios sabía que llegaría el momento en que tendría que ir a buscar al hombre que se había perdido. Esto nos muestra que el plan de salvación no se realizó para corregir un error, sino que era un plan del Señor que quería en realidad separar a los que obedecerían el plan preestablecido. Entonces Dios ya tenía puesta la vista en que iba a tener un pueblo santo, pero ese pueblo iba a ser aquel que obedeciera el llamado que el Señor estaba haciendo. Debo decirles, hermano, que alguien una vez me preguntó, ¿y Dios ya sabe los que se van a salvar? Sí, porque en el conocimiento que Él tiene, obviamente que Él sabe. Pero Él no clasifica ni desecha, ¿ya?, a algunos. No dice, este sí, este no, no. Él abre la puerta a todos los que deciden buscar y creer en lo que Él ha hecho, ¿ya? Ningún hecho de lo que el Señor ha permitido es para tapar algo, un error. Hace un tiempo atrás escuché que alguien dijo que el arrebatamiento había sido por culpa de la iglesia que no había cumplido el mandato. Y en ese momento no tenía a la mente este texto que dice que Él ya lo estableció antes de crear todas las cosas. ¿Entiende? O sea, Dios ya lo tenía planeado. Y no es que de repente Dios dijo, oh, pecaron, ¿qué hago ahora? No. Ya Cristo sabía lo que iba a hacer, que tomaría el lugar de todos los pecadores. Y todo esto el Señor lo basa en la obediencia que Cristo realizó mientras estuvo acá en la tierra. Y ahora nosotros, los que obedecemos, por fe recibimos este regalo inmerecido. Este regalo inmerecido. Entonces, Adán desobedeció, se rebeló, en realidad, al desobedecer es la rebelión del hombre. Pero ¿qué hace Cristo? Restaura todo, obedeciendo hasta el final lo que Dios tenía establecido. ¿Para qué? Ahí Pablo escribe a la iglesia de los Gálatas, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Fíjese, Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, Él hizo esto, se ofreció, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos conforme a la voluntad de Dios. Con la muerte de Cristo, abrió esa puerta. Nosotros ahora aún luchamos contra el pecado, porque yo les decía la vez pasada, el pecado está presente en todo lo que está en el mundo. En realidad el pecado está allí presente, tratando de tomar o recuperar el terreno perdido. Pero cuando nosotros partamos, vamos a ir a la presencia del Señor y ya no lucharemos con la presencia del pecado, sino que estaremos en la presencia del Señor, o con el arrebatamiento cuando se complete ahí totalmente la salvación, librándonos hasta de la presencia del pecado. Y ahí ya se completará todo lo que el Señor ha establecido. Entonces, Él se ofreció, y siempre debemos considerar que el Señor sabía lo que iba a hacer antes de la creación. Sabía que sería golpeado, sabía que daría su vida, sabía que derramaría su sangre, Él lo sabía. Y hasta que, bueno, lo hizo, ya hasta que lo llevó, lo ejecutó. En el Evangelio de Juan 17:25 dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos, ahora refiriéndose a los que habían creído, y estos han conocido que tú me enviaste. Fíjense que este conocer no es solamente saber, es tener comunión con Dios. ¿Ya? No es solamente saber, porque si usted va a preguntar a la calle a la gente, toda la gente sabe algo de Dios. Algunos a favor, otros en contra.
Usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Y alguien va a decir, no, yo no creo porque no creo en la Biblia. Otro va a decir, no, yo no creo porque las religiones son el opio del pueblo. Y todos los comentarios que la gente hace. Pero todos saben que hay un Dios. Algunos no quieren creer, que se autoproclaman ateos, pero el ateísmo se va a acabar cuando esté en la presencia del Señor. Y ahí va a decir, ay, yo no creía. ¿Ah? Pero Dios siempre da la oportunidad, ¿ya? Siempre Dios da la oportunidad para que la persona pueda arrepentirse en vida. Ayer ahí en la reunión de varones hablábamos de esto, que a veces Dios da esa prolongación, a veces da esa prolongación de las personas que no mueren de inmediato. Y a veces uno dice, pero ¿por qué tienen que esperar tanto? ¿Por qué a veces tienen que sufrir? Y a veces Dios permite esto porque también tiene que tratar con su entorno, o a veces con la misma persona que tiene todavía deudas pendientes con el Señor, o los que están alrededor, para hacer algo en el corazón. Entonces, nosotros a veces no entendemos los tiempos de Dios, pero sabemos sí que todos en algún momento vamos a partir. Entonces, Dios lo planeó todo desde antes de la creación para llegar al momento de encontrar a este pueblo obediente. Y todo esto Él lo hizo por amor, ¿ya? Fíjense que el verso 5 dice, bueno, para leer la secuencia, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La NTV dice esto: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Fíjese, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Él lo tenía planeado. Esta palabra, habiéndonos predestinado, hay hermanos que no les gusta esta palabra, ¿ya? Por el famoso tema de la predestinación, la doctrina de la predestinación, donde se da a entender que Dios hace nacer a alguien, pero ya lo tiene listo para ser salvo, ¿ya? Y otros nacen, pero no van a alcanzar salvación. Y ese es un dilema y conflicto que hay entre dos posiciones respecto a la elección de Dios, que Él lo hace para todos, ¿ya? Y estos dicen que hay algunos que son escogidos. Esta diferencia se va a terminar el día en que estemos delante del Señor. Porque ahora podemos estar todo el día hablando de que está predestinado, no está predestinado, pero ese día se sabrá. Mientras tanto, nosotros tenemos que saber que la palabra del Señor nos muestra cómo Dios usó los medios precisos para desarrollar el plan que tenía para rescatar a la humanidad completa, ¿ya? Él determinó de antemano escoger a quienes aceptan el plan que el Señor ha ideado para ser salvos. En Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Entonces ahí está ese llamado universal, tendríamos que decirlo, ¿ya? Para llegar a tener esa comunión con Dios. En Juan 3:16 todos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿ya? Y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, Dios quiso hacerlo de esa forma, ¿ya? Y esta es, bueno, más adelante veremos la locura ya de esta buena noticia, como lo hizo Dios para restaurar la comunión que se había perdido. En Hechos 4:28 dice, para hacer, esto es Dios, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera.
Esto está en la oración que hacen los discípulos después de haber estado confrontados con las autoridades y le dijeron no hablen más de él, sino que los vamos a llevar presos. Ellos se devuelven, se juntan con el resto de los hermanos y ahí hacen esta oración. Y ellos dicen, bueno, todo lo que pasó, ellos le mataron, pero ellos hicieron cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. A veces la gente dice, yo no sé por qué murió Jesucristo, por qué lo mataron. Era tan bueno, hacía tantas cosas buenas, pero Dios ya lo había determinado, que debía ser así. Entonces, mucha gente va a la iglesia católica o aún más a la iglesia evangélica, pero, ¿sabe? Nunca han comprendido por qué era necesario que Cristo muriera. ¿Por qué era necesario? Entonces a veces cuando estamos conversando, incluso en familia, tengo familiares, y yo les digo, ¿y por qué? ¿Y por qué murió Cristo? Y ellos dicen, ¿porque lo mataron? No, pues le digo yo. Y ahí tengo que explicarle que en realidad Él fue el último sacrificio que se hizo por el pecado. Porque los hebreos hacían todos los años el sacrificio de la expiación de ahí por los pecados. Todos los años el sumo sacerdote ahí ofrecía un cordero y hacía toda la ceremonia. Pero cuando viene Cristo, Él se ofrece como un cordero sin mancha, sin pecado, para tomar el lugar de todos los pecadores. La sangre de Cristo derramada es mejor, dice la carta a los hebreos, que todas las sangres derramadas, desde la sangre de Abel, dice, y todos los toros y machos cabríos que se sacrificaron. La sangre de Cristo es mejor. ¿Por qué? Porque Él borró mi pecado. La sangre de Cristo borró mi pecado. Ahora, ¿cuándo lo borra? Cuando yo reconozco que Él tomó mi lugar en la cruz, acepto lo que Él hizo por mí y procuro vivir para Él. Eso es. Por eso Él murió. Entonces la sangre de Él vino y borró mi pecado. Recuerde que los sacrificios que hacían allá en el tabernáculo primero, luego en el templo, llevaba la sangre del cordero y la ponía ahí en el propiciatorio. Ponía sangre. Pero esa sangre lo que hacía era cubrir el pecado, cubrirlo. Era como meterlo debajo de la alfombra. Y todos los años se hacía de nuevo porque todos los años la gente volvía con sus pecados. Pero ahora en Cristo Él borró el pecado, lo sacó de la existencia. O sea, ya no tenemos un dicón de todos los pecados que cometimos antes. Pero sí, todos los días tenemos que pedirle perdón al Señor por los pecados que hemos cometido aún ahora. Teniendo nosotros ahora el perdón de Dios, podemos nosotros acercarnos confiadamente al trono de la gracia para pedir socorro. Señor, ayúdame, me cuesta. No sé, en los varones hablábamos, uno, me cuesta esto, un hermano contó el testimonio que era súper garabatero y el Señor lo transformó, no de un día para otro, pero dice que de pronto se dio cuenta que ya como joven ya no echaba los garabatos que echaba antes. Y ahí el Señor, y ese es el proceso, dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces estamos en el proceso y a lo mejor usted a veces se equivoca y dice, oh, otra vez me equivoqué, otra vez pensé mal, otra vez hablé mal. ¿Y qué hay que hacer? Señor, perdóname. Y nuestra confesión debe ser genuina, honesta y sincera. No es decir, perdóname si hubiere cometido pecado. Esa cuestión, no, yo digo, si el Señor fuera como nosotros, diría, sale, vaya. Pero no es así, Él es misericordioso. Pero Él espera que nosotros le digamos. ¿Sabes? Si a veces uno dice, pero no sé cómo orar, me siento tan pecador. Una vez un hermano me dijo, me siento tan pecador. Ore leyendo el Salmo 51. Ese que dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Yo le dije, mire, ore, pero
ahí con la Biblia abierta, empieza a leerlo y usted agréguele una frase suya. Y después el hermano me dijo, pastor, me puse a llorar. ¿Por qué? Porque le dije yo, usted era tan pecador como David cuando hizo esa oración. Pero David lo supo expresar. Y a nosotros eso es lo que nos cuesta. Nos cuesta a veces expresarnos. Algunos, hay otros que saben expresarse, ya me di cuenta. sabe escribir las cosas. Hijitos, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Así que ese fue el plan de Dios. Y a veces la gente lo cuestiona. En Job 33:13 dice, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. O sea, Dios hace las cosas como él quiere hacerlas. Y no tenemos que ni cuestionarle en realidad, ni cuestionarle lo que él ha determinado. Y a veces parecen que son cosas extrañas. Todos los días sábados lo dedico para ir a ver a mi mamá. Es el único día que mis hermanas, casi ninguna puede estar, entonces voy con mi esposa y estamos ahí con ella. Y el rato que estamos, en realidad, ella cada sábado va recordando cosas que se le habían olvidado, de su mamá, de su abuela, la que yo conocí, la abuelita Eloísa, ¿ya? Una mujer que vendía, que nunca se casó, pero que tuvo hijos. Y mi mamá de inmediato dice, pero ella no se casó porque en ese tiempo ni existía el registro civil. Y me dice, yo estoy hablando del año 1800, y me dice, porque ella anota todo en una libreta, dice, porque el registro civil se hizo en el 1800, no sé cuánto, me dice, fue el primer registro civil que se hizo y después se fue expandiendo. Primero fue en Santiago, después Valparaíso, Concepción, y la gente tenía que inscribirse, inscribir lo que se habían casado, y ahí, ¿cuándo nos casamos? Y ahí le preguntaba, ¿cuándo naciste tú? Y a veces los hijos tenían toda una misma fecha casi, o un mismo año, pero porque dijo antes no se inscribían. Y hablando de 1800 y tanto. Entonces me dijo, mi abuela Luisa, dijo, ella nunca se casó. Y después supo que el papá el papá de la Hermelinda y de no sé qué más la otra era, el papá tenía otra familia también, pues. Y tenía 3 familias en realidad, porque nadie llevaba un control. Y los abuelos de ellos, peor todavía. Entonces, para que consideremos en realidad que muchas cosas, y mi mamá decía, yo no sé por qué fue así la vida de ellos. Porque la abuelita Eloísa vendía fruta, y la fruta que vendía era la que le traía el papá de la Hermelinda, le traía un canasto con cosas y se la dejaba en la puerta y se iba. Y ella eso vendía y con eso alimentaba a las hijas que tenía. Y eso era todo lo que el papá hacía. Le llevaba un canasto ahí 2 veces a la semana para que vendiera, así como en la feria. Y después ella se consiguió un kiosco de diario y ahí mi abuela Eloísa, en el plan de Valparaíso, hay una foto donde ella sale ahí fumando, abuelita, ahí con un abrigo y sentada ahí la mujer trabajadora chilena. Imagínense. Y me decía, ¿pero por qué? Y ahí, como yo tenía este texto, dije, porque sabe que Dios sabe las razones. ¿Por qué permitió que fuera así? No podemos nosotros estar ahora diciendo, Señor, si hubiera estado el registro civil, se habrían casado bien. Después mi abuela, la mamá de mi mamá, se casó cuando mi abuelo se iba a morir. Porque una amiga que era asistente social le dijo, ¿ustedes están casados? No, tienen que casarse antes que él muera. Pues si no, tú no vas a llegar con nada. Y ahí fueron con mi abuelo, que estaba a punto de morirse, al registro civil y se casaron. Y a los meses él murió. Y ella quedó con la pensión de él, que era un picasal de la Marina Mercante, los que trabajaban sacándole la sal a los buques ahí con un martillito. Eso trabajaba el picasal. Y a veces lo llevaban a navegar. Y ella quedó con la pensión ya del abuelo. Pero era todo así. Dijo mi mamá, dijo, ellos se casaron nomás porque él se iba a morir. Y mi abuelo murió a los 60 años. Joven. Yo ya tengo 7 de yapa, comparándome con él. Entonces,
para que considere, pero Dios tiene las razones, porque también una vez un joven me dijo, ¿y por qué el Señor no vino mejor en este tiempo? Había más comunicaciones, todos sabrían que Él estaba en Jerusalén, no tenía que viajar, habría hecho una transmisión en vivo para todos. Habríamos escuchado todo el sermón del monte, decía. ¿Por qué no lo hizo en este tiempo? Pero ninguno sabe las razones. Y claro, uno empieza a entender que fue en el tiempo donde el pueblo hebreo era cuidadoso de, bueno, no solamente en el tiempo de Jesús, antes desde Abraham, en los escritos. La Biblia escrita por 1500 años entre el libro más antiguo y el último. El más antiguo es el libro de Job. Y el último en escribirse es Apocalipsis. Hay 1500 años de diferencia entre el más antiguo y el más nuevo. 40 o 45 escritores distintos escribieron. Hay 3 idiomas allí, de 3 continentes. Muchos nunca se conocieron, pero el libro está escrito de tal manera que tiene un solo personaje principal, que es Jesucristo. Y la Biblia es un milagro de que nosotros lo que tenemos. Entonces, pero Dios sabe las razones. Porque los que copiaban contaban las letras para que le quedara igualito. Contaban las letras, contaban las palabras. Y ahora uno escribe, pero se salta, cambia las cosas. En vez de poner más, pone pero. En vez de poner pero, pone más. Y ahí y el corrector le cambia hasta las palabras. ¿Me entiendes? Pero en ese tiempo todo se hacía de una manera, bueno, Dios así lo permitió. Entonces, las razones por las cuales Dios lo hizo es porque Él es sabio. Seguimos en este día de lluvia. En el versículo 6 dice, bueno, según el afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Oiga, para esto lo hizo así. ¿Ya? El fin indicado, que al final de todo, Él sea alabado por la gloria, dice, de su gracia. De su gracia. O sea, al final no hay intervención humana aquí, sino que todo el Señor lo hizo. Él, ya, de pura gracia, que es el regalo inmerecido. Pablo le escribe a los romanos y les dice en el 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oiga, la justificación fue absolutamente gratis. No hay mérito en nosotros, ni un mérito. No hay obra humana. ¿Sabe? Solo por Él, gratuitamente, nos pagó la deuda que para nosotros era impagable. No teníamos forma de pagar nosotros la injusticia que habíamos cometido y no podíamos pagar la multa que teníamos que pagar. ¿Por qué? Porque para pagar la multa debía ser sin pecado. Y nosotros todos nacíamos pecadores. Entonces ni siquiera podíamos hacerlo por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si moríamos, moríamos por nuestro pecado. O sea, era nuestra culpa. Pero Cristo, que no tenía pecado, pagó por nosotros para que nosotros pudiéramos alcanzar vida eterna. Gratuitamente pagó la deuda impagable que teníamos nosotros con la justicia de Dios. La justicia de Dios. Entonces es como que Dios puso una balanza, puso acá 100 monedas y el que quiera equilibrarla tiene que tener 100 y nosotros apenas con una. Y no podíamos y quedábamos en deuda. Y cuando viene Cristo, Él se pone y paga las 100 monedas y dice, todos los que crean en mí están aquí, justificados gratuitamente, para que no tuviéramos nosotros que considerar qué tengo que hacer. Solamente el creer y recibirle. Amén. El salmista dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Fíjese que cuando Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Y luego aquí el salmista, el que sacrifica. Usted sabe que la palabra sacrificio está relacionado con muerte.
Así, sacrificio es muerte, no es vida, ¿ya? En Romanos, creo que el 12, no sé por qué me acordé de esto, pero debería ser. Ah, 12. Aquí está. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Ya? Y esto es lo extraño, ¿eh? Sacrificio vivo. El sacrificio es muerte, pero este es el sacrificio vivo que tenemos que nosotros seguir viviendo. Me río hoy porque al final había que cerrar la puerta. Sí, por eso mismo estábamos pensando que iba a llegar alguien más. Ya, amén. Entonces, el sacrificio vivo, soportar el frío aunque esté la cola. No, no. Sacrificio vivo es el saber que en realidad hay uno que pagó por nosotros. Ya, Él dio su vida y ahora nosotros tenemos que vivir para Él. Es lo que nos toca en realidad hacer, imitando lo que él hizo allí en esa cruz. ¿Y qué hizo? Lo entregó todo. Lo entregó todo. Y hoy nosotros somos mayordomos de lo que Él nos dio. Porque todo lo que tenemos, desde que respiramos, le pertenece a Él. Si Él pagó por nosotros. Entonces, desde que respiramos, hermano, o sea, todo lo que tenemos es de Él. Todo, todo. Y claro, considerando aún lo material, la ropa que usamos, la casa, todo es de Él. Y nosotros debemos ser buenos administradores también de nuestro cuerpo, ¿ya? Cuidarnos, bajar de peso. Estaba mirando para allá para arriba y para allá para atrás. Y el hermano me hace amén, ¿ya? Así que cuidar porque es lo que el Señor nos entregó a nosotros. Amén. Amén. Seguimos, el verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La PDT dice, la sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Se refiere a la esclavitud del pecado. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas. Oiga, esto es, tenemos hoy en la redención, Él paga el rescate, Él elimina la maldición que estaba sobre nosotros, ¿ya? La maldición de no cumplir la ley, y Él nos liberta de la esclavitud del pecado. Oiga, todo eso Él hizo. Todo eso. Éramos malditos porque no podíamos cumplir la ley. Y no podíamos, hermano, y no podemos. Pero Él lo hace, Él cumple. Por eso que le dijo a Juan el Bautista, es necesario que cumplan todo. Todo, todo. Él no necesitaba bautizarse, por ejemplo. ¿Ya? Pero Él dijo, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. O sea, no puede quedar ningún cabo suelto aquí. Entonces, por eso cuando nosotros estamos en Cristo, estamos cumpliendo toda la ley. Los 623 mandamientos creo que son, 613, no me acuerdo. 613, ya, te estaba poniendo 10 más por si acaso. Los 613 mandamientos que aparecen en el Antiguo Testamento, los 613 mandamientos, cuando estamos en Cristo los cumplimos. Pero si nos salimos de Él, quedamos expuestos a ser juzgados por los mandamientos, ¿ya? Así que, por eso que cuando vamos a la presencia del Señor, ahí Cristo dice, no, yo pagué por Él, yo cumplí por Él. Y ahí pasamos piolita, ¿ya? Pero si no es así, nuestra justicia no vale de nada. Y ahí tenemos condenación eterna. No la vida eterna con Dios, sino condenación eterna. Eso es lo bueno, su amor es incomparable. En la carta a los Hebreos el autor dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Fíjese que según la ley, porque Cristo tenía que cumplir toda la ley.
y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, tiene que haber sacrificio, eso decía. Pero ya el sacrificio se hizo, ya nosotros no tenemos que hacer más sacrificios, ¿ya? Ir a los Vázquez, no, ¿ya? Tener que hacer algo especial. El Señor cumplió todo. Ahora nosotros sí lo que debemos hacer es obedecer lo que el Señor espera que hagamos. Lo que el Señor espera que hagamos. ¿Y qué espera el Señor que hagamos? El cumplir lo que Él nos ha puesto ahí en el corazón o nos ha ordenado que hagamos. Y ahí nosotros vamos a estar en el Señor, ¿ya? Su amor no fue mezquino, sino que lo entregó todo, lo entregó todo. Por eso es bueno saber que Él así lo hizo. En Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Oiga, ni siquiera fue mezquino con su propio Hijo, lo entregó, no escatimó, ya no se lo reservó para Él, sino que lo entregó por nosotros. Y yo sé que esta parte cuesta a veces asimilarla, porque si usted piensa, aquí casi todos los que estamos aquí, casi todos tenemos hijos. Y el solo considerar que yo voy a entregar a mi hijo para que muera por otro que me ofende, que claro, que me ofende, que me trata mal, que no quiere tener comunión conmigo, y yo entregar a mi hijo para que muera por él, o sea, esa parte así como que cuesta asimilarla. Porque nosotros lo único que queremos es que a nuestros hijos no les pase nada. Veía anoche las noticias de lo que pasó con los hinchas de la Universidad de Chile que fueron a Argentina. Las imágenes que veía, oiga, ¿sabe? Me dejó mal. ¿Y sabe por qué? Porque mi hijo, Josué, le gusta la U. Y cuando él puede la va a ver. Va a Santiago, si es que no tiene turno de trabajo y le alcanza el tiempo. Me dice, voy a ir a ver, voy con los amigos, vamos una vez fue a Coquimbo a ver el partido de la U. A Santiago ha ido varias veces y si juega acá en Viña o en Valparaíso lo va a ver. Y sabe que cuando vemos las noticias y de repente llega Josué a la pieza y dice, ¿supieron lo que le pasó a los cabros? Y nosotros no sabíamos, en la tele apagada, estábamos leyendo. Y no, ¿qué pasó? Dice, ¿no han visto las noticias? Miren lo que pasó. Y ahí y empezamos a ver cómo le pegaban a uno, cómo a uno le sacaron la ropa, andaba casi desnudo, arrancando de los que le querían pegar. A uno lo obligaron a saltar de un quinto piso del estadio. Lo acorralaron y quedó en el último ahí y con un palo le pegaban porque se escondió agarrado y le pegaban en los dedos y cayó. Estaba grave en el hospital allá en Argentina. Otro más también le pasó algo parecido. Pero, ¿sabe? El Josué estaba pero pálido. Porque, ¿sabe? Que conocía a algunos de ellos. Hay 100 detenidos en Argentina de la barra. Y ahí yo dije, es distinto cuando uno ve una noticia y le puede poner un rostro. Porque el Josué había dicho, me gustaría ir a Argentina a ver este partido. Y nosotros, ¿cómo? No, y él lo había pensado. Pero dice, no lo hizo porque podía tener turno y a veces lo llaman de repente, hoy hay que hacer un turno de 9 a 11 y ya, dice, va. Dijo que lo había pensado, pero en realidad no lo había hecho ya como así, no. Dijo, lo pensé, pero dijo, menos mal que no fui. Y ahí yo dije, oye, qué terrible todas las familias que están con esa preocupación de no saber. Lo primero que hicieron los policías, les quitaron a todos los celulares, así que nadie podía saber. Les quitaron los celulares y claro, tienen mucha responsabilidad ellos también, pero qué triste es cuando uno le puede poner un rostro porque si no yo habría dicho, los carros, ya, pero no, y por eso me dicen, no, si hay algunos que son ingenieros, hay otros que trabajan acá, y uno va, y yo digo, ¿cómo?
Sí, me dijo. Son todos mayores de 30 años, van al estadio, son cabros normales, pero se encontraron en esta otra realidad. Y ahí uno se da cuenta, y ahí dije yo, oye, y yo pensaba, ¿cómo Dios entregó a su hijo? Entregó. ¿Cómo se desprendió? O sea, de tal manera es el amor de Dios. Porque el amor es sufrido, es benigno. El amor no busca lo suyo, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Dios, a nosotros nos cuesta llegar a eso. Nos cuesta, pero bueno, Él lo hizo así, ¿ah? No escatimó ni a su propio hijo. Y Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Oiga, y ahí Juan como que dice, dense cuenta del amor que tiene Dios con nosotros. Dense cuenta del amor que tiene Dios, que ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él, ¿ah? Así que ahí nos damos cuenta del inmenso amor de Dios. Oiga, y valorar realmente lo que Él hizo. Amén. Lo que el Señor hizo. Amén. El verso 8 dice, bueno, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La NTV dice, qué derroche de gracia sobre nosotros al llenarnos de sabiduría e inteligencia. Oiga, qué derroche. ¿Ah? Diciendo, oye, pero ¿cómo se le ocurrió hacer eso? Y lo hizo por amor. Y lo hizo por amor. Entonces, Dios lo hizo con toda sabiduría. La sabiduría es idear el plan perfecto. Lo ideó. Y la inteligencia lo puso en orden y lo realizó perfectamente Jesucristo. Ahí está la sabiduría y la inteligencia, porque lo hizo siempre pensando en llegar a nosotros. Oiga, lo único que quería era llegar a nosotros, a encontrarse. Los judíos se jactaban de que ellos realizaban la ceremonia en forma perfecta para tener comunión con Dios. Los griegos atribuían su sabiduría e inteligencia para alcanzar todo el conocimiento. Los falsos maestros se apoyaban en su inteligencia para enseñar sobre la salvación. Pero Dios, con su gracia, nos rescató con sabiduría, inteligencia y amor. El perfecto equilibrio para alcanzarnos a nosotros. Por eso Pablo escribe ahí en 1 Corintios 1, 18 al 20, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. En realidad es una locura, ¿ah? A los que se pierden, dice. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La cruz es poder de Dios para nosotros, porque, ¿sabe? Nos damos cuenta que realmente todo lo que Él hizo, lo hizo por nosotros. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Y sabe por qué? Porque aún el más inteligente a veces no puede entender el plan de salvación. El más inteligente, pero me ha sorprendido porque andan por ahí un video del hombre más inteligente del mundo que tiene un coeficiente intelectual no sé cuánto, y él habla de Dios. Y dicen, ¿cómo el hombre más inteligente puede creer en esto? Y claro, porque los que son sabios, inteligentes, científicos, qué sé yo, inventores, no toman en cuenta a Dios porque ellos creen que ellos con su mente ya logran alcanzar todas las cosas. Pero este plan de Dios, oiga, ni siquiera el diablo entendía lo que estaba pasando. Porque él dijo, lo mato y con esto se acaba. Y el plan de Dios era eso, que muriera y que entregara su vida. Entonces, o sea, es tan perfecto, es tan sabio, es tan inteligente lo que Dios hizo y es tan amoroso
que en realidad nadie lo podía entender. Y ahora nosotros, por medio del Espíritu Santo que está viviendo con nosotros, podemos entender estas cosas. Así que le damos gracias al Señor. Amén. Le damos gracias al Señor. Oiga, me fui súper rápido. Así que, amén. No sé si alguien quiere decir algo. Oramos para ser despedido, aunque está lloviendo re fuerte ahora. Pero, hermano, gracias al Señor por lo que Él hizo por nosotros. Amén. Y esto nunca lo olvide y esto considérelo siempre en todo lo que cotidianamente hace. Hágalo siempre para el Señor. Él está con nosotros. Amén. Oramos. Le invito a ponerse en pie. Vamos a orar al Señor. Padre, le damos gracias a usted. Gracias por esta lluvia que hoy escuchamos aquí. Sé que usted tiene el control de todas las cosas. Y Señor, le agradecemos su gran bondad, todo su amor, todo lo que ha permitido, Señor, en nuestras vidas. Le damos gracias, Señor, por poder escudriñar su palabra. Gracias porque en ella encontramos, Señor, lo que usted anhelaba, ver a un pueblo que estaba buscándole a usted en este tiempo. Le damos honra, gloria y alabanza a usted. Acompáñenos en el retorno a nuestros hogares y sea con cada uno de nosotros, que seamos de bendición al llegar ahí a la casa y podamos, Señor, compartir estos buenos momentos, Señor. Gracias. Visite cada hogar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Bendiciones.